Recibimos ahora al economista Rafael Belaúnde Llosa, que viene en su calidad de presidente de un partido que ha sido oficialmente registrado, que se llama Libertad Popular. Señor Belaúnde, buenos días. Buenos días, Omar, buenos días. Cuéntenos, por favor, sobre este partido. Sí. ¿Qué mensaje quiere proponerle al país? ¿Qué ideas centrales cree usted que van a poder marcar la presencia de este nuevo partido en un país que está desorientado, que es víctima de una polarización permanente y que quiere saber cuál es el rumbo por el que debe conducírsele? Bueno, hemos hecho este esfuerzo, es un esfuerzo serio, riguroso, por conseguir una inscripción para poder proponerle al país un planteamiento serio, de fondo, que relance el crecimiento, que haga del Perú, digamos, un país donde los peruanos puedan realizar sus sueños y sus anhelos personales, un país donde nuestros hijos pues no tengan que emigrar para buscarse la vida en otras latitudes, ¿no? Y ese país es perfectamente alcanzable en el corto plazo. El Perú es un país lleno de posibilidades, ¿no? Tenemos que procurar relanzar el Perú a la modernidad. Tenemos efectivamente muchos recursos naturales, ¿no? La minería, pero solo con eso no va a ser suficiente, ¿no? El Perú lo que tiene que hacer es apostar, invertir en su gente y en infraestructura, ¿no? Tenemos que hacer que los peruanos, que la sociedad peruana, que el trabajador peruano sea mucho más productivo, ¿no? Para que esté inserto en la modernidad, en el mundo globalizado, en los desafíos que nos impone el mundo de hoy. Y ser más productivo son dos cosas. Es más y mejor salud y más y mejor educación. Y el otro gran componente para ser más productivo es más y mejor infraestructura. Y estas son cosas perfectamente definibles, perfectamente cuantificables, perfectamente financiables con los recursos que ya tiene el Estado. En el tema de la infraestructura, el desafío es separar qué cosa se puede concesionar para que no salga de la cartera del Tesoro Público y qué cosas tiene que hacer el Estado, porque en un país como el Perú, con el desafío geográfico y las diferencias socioeconómicas que existen, hay un espacio fundamental para que el Estado actúe en favor de las mayorías también. Sí, claro, ¿no? Las brechas son tremendas donde, digamos, toquemos, vamos a encontrar evidentemente una serie de problemas, pero ¿cuál sería el diferencial de este nuevo partido para llegar a la población, para convencer además a una población que hoy por hoy no confía en los políticos, no confía en los partidos y lo peor aún de todo eso, ya ni siquiera está confiando en la democracia? Sí. Bueno, en la política, el político propone y el elector dispone, ¿no? Nosotros podemos hacer el esfuerzo en hacer un planteamiento honesto, serio, riguroso, sin miedo al éxito. Es decir las cosas sin cálculo político, pero al final también el elector tiene una responsabilidad. Vivir en democracia implica también asumir una responsabilidad con el futuro de uno, ¿no? Entonces, nosotros estamos en esa tarea, construir una propuesta seria, una propuesta con rigor, una propuesta que tenga como objetivo ofrecerle al país un proyecto donde todos nos podamos sentir parte de un proyecto en común, ¿no? No dejar parte del Perú desenganchado, desafectado, que nadie se quede atrás. Yo creo que ese ha sido el gran demérito del crecimiento que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Tenemos una parte del país que se ha insertado muy bien en la economía de mercado y ha crecido y hay una gran modernidad, y tenemos otro país pues que se ha ido quedando rezagado. Yo creo que la labor de los gobiernos es no sustituir al mercado. Ya vivimos esa experiencia que fracasó en el mundo. La labor de los gobiernos modernos debe ser asegurarse que todo peruano pueda participar de la economía social del mercado. Y eso tiene que ver con ser mucho más agresivos y eficientes en salud, en educación y en infraestructura. Yo estuve hace un tiempo con unos productores de cacao de San Martín de Pangoa, ahí en el Braem,
y son muy eficientes, y, digamos, son productivos, son eficientes, pero sacar su producto a la marginal, no digo a la costa, solo llevar su producto a la marginal de la selva ya es un desafío logístico porque las vías de penetración pues son una calamidad. Y ese tipo de infraestructura es inconcesionable. Un privado no va a decir, oye, yo tomo esta vía. Eso lo tiene que hacer el Estado. Entonces hay que reivindicar también en un aspecto el rol que tiene el Estado, no para sustituir, repito, al mercado, sino para asegurarse que nadie se quede fuera de él, ¿no? Y después hay que promover, hay que relanzar sin complejos la inversión. Un país sin inversión privada es un país sin empleo, un país sin nuevas empresas, y al final la inversión privada genera mayor actividad económica, que es donde el Estado genera recursos para transferirlos en favor de los más necesitados. Para relanzar la inversión privada? Bueno, en primer lugar hay que dar muestras inequívocas de confianza, de que este es un país donde quien viene a invertir, por ejemplo, 5.000 o 10.000 millones de dólares no van a plantearle después la nacionalización de sus operaciones, pero también es un país donde quien invierte pueda desarrollar su actividad económica. En el caso de las Bambas es emblemático, 1 de cada 4 días no ha podido producir. Ahora, eso, hay varias formas de interpretar las causas de eso, ¿no? También es cierto que si uno vive en el corredor minero o cerca a los ductos de Camisea y ve que pasan los volquetes con concentrado y ve el ducto de Camisea lleno de gas y ellos viven en unas condiciones pues incompatibles con la dignidad humana, va a ser muy difícil que la gente de esas localidades pues promueva o se sienta parte integrada a la economía social de mercado. Entonces, tenemos que asegurarnos como país que todos los peruanos, evidentemente, pero sobre todo los que están en las zonas de donde el Estado extrae estas enormes riquezas naturales, se sientan pues redistribuidos y reivindicados como ciudadanos de primera categoría. Y a nivel de posiciones, para salir un poco del tema económico y entrar al plano de la seguridad ciudadana, un partido como Libertad Popular estaría de acuerdo con un proyecto como el que se ha presentado para permitir a los policías abatir delincuentes ante un delito flagrante. A ver, yo creo que la autoridad tiene que tener un marco de acción muy claro. Yo creo que los policías tienen el derecho de llevar su acción hasta el límite que la ley permita. Ahora, ¿cuál es ese límite? Eso es una decisión eminentemente que emana del Parlamento. Pero yo creo que el centro de la atención, del esfuerzo del gobierno, tiene que estar en asegurarle al ciudadano de bien, al ciudadano que contribuye, al ciudadano que trabaja, un entorno donde poder realizar su vida laboral y su vida familiar sin la amenaza de que venga un fascineroso y le arrebate sus sueños. Entonces yo creo que la prioridad principal tiene que estar hoy en reivindicar el derecho de los ciudadanos de bien a vivir en paz, armonía y tranquilidad, ¿no? Señor Belaúnde, han hecho un esfuerzo para inscribir un partido, para dotarlo de una visión del país, para reclutar cuadros, sí, para ir preparando candidatos, pero la prueba de fuego de los partidos es participar en las elecciones, en una democracia naturalmente al menos. ¿Cuándo deberían llevarse a cabo las próximas elecciones generales según usted? Bueno, yo creo que ya el escenario ideal me parecía a mí que era, y en lo que ya, o en lo que se produjo consenso fue en adelantar las elecciones para el 2024. Sin embargo, inexplicablemente, tirios y troyanos se tiraron abajo esa posibilidad, ¿no? ¿Inexplicablemente? ¿No ve usted ninguna explicación? No, había gente que insistía que tenía que ser en el 2023, había gente que no quería que se adelanten, y entre esos dos extremos truncaron algo que ya tenía una primera votación favorable, ¿no? Que era adelantar al 2024 con reformas,
Y me parece que esa hubiese sido una salida ordenada, porque también es cierto que no estamos en el caos y la corrupción desenfrenada de Castillo, pero estamos en una parálisis brutal. Esta falta de inversión, esta falta de nuevos proyectos, esta falta de conducción en la administración pública, esto va a tener un correlato en mayores niveles de pobreza, de desempleo. Es decir, el Perú no se va a relanzar, no vamos a retomar la senda del progreso hasta que no contemos con un gobierno con una clara convicción y con un claro mandato popular, ¿no? Muchísimas gracias, señor Rafael Belaúnde Llosa, economista y presidente del nuevo partido político Libertad Popular. Así que vamos a ver cómo va justamente en el futuro. Gracias, sabemos, entendemos que al 2026, pero ya en este país el cronograma es incierto en el Perú, ¿no? Sí, muchísimas gracias. 9:32 de la mañana.